Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este día les platicaré un poco acerca del tema que podemos ver en la pantalla. Tenemos una interrogante. ¿Es el comunismo una fuerza complementaria al capitalismo? Bueno, vamos a ver un poco más acerca de esto. Bueno, el análisis de las transiciones entre distintos modos de producción viene a constituir uno de los núcleos de debate más complejos que están dentro de la economía política y también la teoría social. Tradicionalmente se ha entendido al comunismo y al capitalismo como antípodas irreconciliables, dos sistemas económicos que están basados en principios de propiedad y distribución de la riqueza diametralmente opuestos. Pero sin embargo, dentro de la teoría contemporánea existe una tesis contraintuitiva y provocadora que sugiere una relación de causalidad muy distinta. Esta postura plantea que el comunismo, lejos de ser el agente destructor del capitalismo, opera históricamente como una fuerza complementaria que termina por fortalecer y visibilizar su expansión. El argumento central de esta tesis es la que sostiene sobre la base de que del capitalismo puro, para consolidar su lógica de acumulación o intercambio mercantil, requiere una desregulación no solo económica, sino también sociocultural. En su proceso de expansión global, las fuerzas del mercado se toman constantemente con barreras o diques de contención extraeconómicos. Dichas barreras son de carácter institucional y también superestructural. La religión, las estructuras de nacionalismo tradicional, la espiritualidad o las identidades culturales locales. Todas ellas son instituciones que tienen esa capacidad de ejercer un poder de resistencia moral, ya sea ético o político, que frena o también limita el avance de la mercantilización absoluta de la vida social. Luego, como siguiente punto, tenemos acerca de la tesis de la complementariedad. Argumenta que un proceso de corte socialista echa a andar y asume el aparato estatal, implementa políticas radicales dirigidas de forma prioritaria a atacar, erosionar o desmantelar esas instituciones tradicionales. Al hacerlo, en nombre de la modernización revolucionaria, desarticula los antiguos anticuerpos culturales de la sociedad. La contradicción se manifiesta cuando el experimento socialista no logra concluir su transición hacia el modelo de producción comunista pleno. En el momento en que dicho proceso se interrumpe, se estanca o colapsa, lo que queda detrás no es la sociedad de productores libres, sino más bien un terreno social completamente secularizado, homogeneizado y desprovisto de las antiguas defensas institucionales. Al desaparecer los frenos tradicionales, el capitalismo financiero y comercial puede penetrar de forma pura y agresiva, encontrando una fuerza de trabajo y un tejido social dóciles y listos para la subsunción absoluta del mercado. Y desde esta perspectiva, tenemos que el socialismo histórico habría actuado de manera involuntaria como un agente de limpieza y de modernización cultural al servicio del propio desarrollo capitalista. La perspectiva del materialismo histórico ofrece una réplica metodológica profunda. La premisa es: el fenómeno observado no se debe a una compatibilidad funcional u objetiva entre ambos sistemas, sino a las dinámicas intrínsecas de las transiciones económicas truncadas, la presión de los procesos contrarrevolucionarios y las desviaciones burocráticas internas que han afectado a las experiencias socialistas del siglo XX. Y tenemos que, para abordar todo lo que es este dilema, exige con todo ese rigor que viene a exigir la ciencia económica,
Es indispensable que partamos de un consenso metodológico elemental dentro de la economía política. Ningún sistema productivo emerge en el vacío absoluto ni es enteramente ajeno al modo de producción que lo procede. Desde una perspectiva materialista y dialéctica, el cambio histórico no ocurre mediante rupturas mágicas o generadas de forma espontánea. Por el contrario, es en las entrañas del propio modo de producción dominante donde empiezan a gestarse, desarrollarse y acumularse las condiciones materiales, técnicas incipientes del sistema económico que está llamando a sucederlo. Y tenemos para esto un ejemplo, que es que durante la transición del feudalismo al capitalismo, las relaciones comerciales burguesas, el trabajo asalariado embrionario y los mercados urbanos no nacieron fuera del orden feudal, sino que se alimentaron de sus excedentes y contradicciones hasta que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas chocó con los límites jurídicos y políticos de la aristocracia, provocando las revoluciones burguesas. El disenso real en el debate actual no se encuentra en esta interconexión, la cual es un hecho histórico indiscutible, sino en determinar el papel exacto e histórico que juegan los intentos de implementar el socialismo a nivel global. Quienes defienden la postura de la fuerza complementaria interpretan que el socialismo realiza una función capitalizadora para el capitalismo al remover los obstáculos que el mercado por sí solo tardaría siglos en erosionar. Y luego, en este caso, tomando como ejemplo esa la dimensión de la espiritualidad o las restricciones morales de los legados religiosos tradicionales, tenemos que históricamente muchas teologías preindustriales imponían límites estrictos a prácticas financieras como la usura, el cobro excesivo de intereses o la mercantilización de ciertos días de descanso o de bienes comunales. Cuando un estado de orientación marxista secualiza la sociedad por la fuerza o institucionaliza el ateísmo, rompe la legitimidad de esos códigos morales tradicionales. Según la tesis de la complementariedad, la pérdida de estas dimensiones humanas intangibles deja un vacío existencial y conductual que tras la caída del régimen socialista es inmediatamente colonizado por las dinámicas del consumo de masas y la lógica del valor de cambio. La disolución de los antiguos lazos nacionales y culturales en favor de un internacionalismo abstracto terminaría facilitando el posterior inserción de la población en las cadenas de suministro de la globalización corporativa, donde las identidades previas quedan anuladas ante la figura homogénea del consumidor y del asalariado. La respuesta desde el marco teórico marxista objeta este planteamiento señalado un error de categoría epistemológica. Se están confundiendo los resultados estructurales de una transición económica interrumpida y agredida con el fin en sí mismo o ya sea con la naturaleza del modo de producción comunista. El comunismo no fortalece al capitalismo. Lo que la evidencia histórica demuestra es que los intentos de construcción socialista no han podido culminar su tránsito hacia el comunismo pleno debido a contradicciones específicas que truncaron en el proceso. Estas contradicciones se dividieron metodológicamente en dos grandes vectores. Tenemos el vector contrarrevolucionario externo y el vector de erosión organizada interna. Tenemos que, en primer lugar, el análisis del vector externo revela que ninguna clase dominante en la historia se ha retirado de la producción o ha cedido sus privilegios de manera voluntaria.
Desde el momento en que se produce una ruptura revolucionaria y se expropian los medios de producción, la burguesía desplazada, respaldada por el capital internacional, activa de inmediato procesos contrarrevolucionarios defensivos y ofensivos. Y son estos procesos se materializan en bloqueos económicos, cercos financieros, sabotajes industriales e intervenciones militares directas o también indirectas. Y para sobrevivir a toda esta hostilidad sistémica, el Estado socialista naciente se ve forzado a desviar una cantidad masiva de sus fuerzas productivas y recursos económicos hacia el sector de la defensa militar. Y es esta dinámica distorsiona el desarrollo planificado de la economía, priorizando la industria pesada y la producción de armamento por encima de la satisfacción óptima de los bienes de consumo y el bienestar de toda la población, arrastrando el sistema hacia una rigidez económica defensiva. En segundo lugar, se encuentra el vector de la erosión interna, caracterizado principalmente por el fenómeno de la burocratización. En la teoría materialista, la viabilidad del socialismo depende de la participación política y económica activa, constante y democrática de la clase obrera en la gestión de las fábricas, la distribución y también la planificación de los recursos. Sin embargo, bajo condiciones de aislamiento internacional y de escasez material, los canales de decisiones democráticas de las bases trabajadoras tendieron a congelarse o a ser suplantados por un aparato administrativo hipertrofiado. Cuando una capa de funcionarios y dirigentes se asienta de manera permanente en el control del aparato estatal, se genera una alineación de la clase trabajadora respecto a las decisiones económicas fundamentales. Toda esta concentración del poder político y económico en una estructura burocrática estanca la transición y también fomenta ineficiencias internas que erosionan las bases materiales del socialismo, pavimentado el camino para el colapso del sistema o la posterior restauración de las relaciones de mercado. Y como siguiente punto tenemos la evidencia histórica. Bueno, para sustentar esta argumentación es necesario descender el análisis de los casos históricos particulares que comúnmente se citan en un debate, la Unión Soviética, Polonia y la República Popular de China. Estas experiencias han sido utilizadas con frecuencia para justificar la idea de que el socialismo no es más que una fase de transición acelerada hacia el capitalismo de Estado o la economía de mercado globalizada. Tenemos que en el caso de Polonia, el ahogamiento financiero provocado por la deuda externa adquirida con la banca occidental en la década de los 70, combinado también con la pérdida de legitimidad política interna, demostró cómo un eslabón de la economía planificada podría ser reabsorbido por el mercado internacional. Tenemos que en la Unión Soviética el prolongado estancamiento económico derivado de la centralización burocrática inflexible culminó en la década de los 90 con la integración del Estado, un proceso en el cual la propia élite administrativa y funcionaria optó por privatizar los activos estatales y convertirse en la nueva clase capitalista u oligárquica. Por su parte, el desarrollo contemporáneo de China, tras las reformas de apertura económica iniciadas a finales de los 70, plantea un debate analítico masivo. Si la adopción de mecanismos de mercado bajo una estricta dirección estatal representa una fase táctica y controladora para desarrollar las fuerzas productivas dentro de un marco socialista o si constituye la consolidación de un capitalismo de Estado altamente eficiente e integrado a lo que es el mercado global. Frente a la tentación de extraer leyes inmutables de estos desenlaces, la teoría económica
historiográfica marxista subraya la importancia del método por encima de la copia dogmática. Si se proyecta la aplicación del comunismo en el futuro, es un error metodológico intentar reaplicar de forma idéntica los pasos o las estrategias organizativas que implementaron las revoluciones del siglo XX. Las condiciones materiales de cada contexto histórico son cualitativa y cualitativamente distintas. La Rusia zarista de 1917 era una sociedad predominante agraria con un desarrollo industrial incipiente y concentrado. La China de 1949 emergía de un largo proceso de fragmentación feudal y colonialismo. El entorno socioeconómico actual está defendido por la automatización avanzada, la inteligencia artificial, la hiperconectividad de los flujos de capitalismo financiero y la crisis climática global. Tratar de responder a esas condiciones materiales con los mismos manuales de planificación de hace un siglo es una postura idealista. El valor real del método marxista reside en ofrecer una herramienta de análisis crítico que permite interpretar las contradicciones materiales específicas del presente para que a partir de ahí deducir y construir soluciones democráticas adaptadas a la realidad contemporánea. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, iremos finalizando con la conclusión. Bueno, tenemos que, en este caso, el debate sobre si el comunismo opera o no como una fuerza complementaria del capitalismo nos obliga a realizar una profunda reflexión epistemológica sobre nuestra función como analistas, economistas o estudiantes de las ciencias. La tesis de complementariedad es valiosa en la medida en que funciona como una advertencia científica sobre la enorme capacidad de resiliencia y adaptación que posee el modo de producción capitalista, el cual es capaz de reabsorber y capitalizar los resultados de los procesos revolucionarios que quedan truncados o incompletos. Sin embargo, la conclusión fundamental desde el rigor del materialismo dialéctico nos indica que el valor del marxismo no reside en ser un conjunto de recetas dogmáticas fijadas en el pasado o un manual rígido de aplicación universal. El marxismo es, ante todo, un método de análisis crítico y científico para interpretar las contradicciones materiales de la realidad económica. El debate de fondo no se reduce a una disputa abstracta sobre si las teorías del siglo pasado fortalecen o debilitan el sistema actual. El problema central y urgente radica en cómo comprender y aplicar de manera crítica este método científico para analizar las dinámicas del capital contemporáneo, permitiendo construir soluciones económicas democráticas que pongan las fuerzas productivas al servicio de la gran mayoría de la población y transformen de raíz las condiciones materiales a nuestra sociedad. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.